Buenos días desde la Universidad San Damaso. Quiero compartir una idea muy sencilla, que es mostrar cómo los desarrollos del pensamiento de Nick Bostrom, el famoso defensor del transhumanismo y estudioso de la ética y de desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial en superinteligencia, pues su planteamiento puede acabar con algo de lo que es más propio, en mi opinión, del ser humano, que es nuestra capacidad de amar, de entregarnos por los demás, generosamente construir un mundo y una sociedad más justa. Su propuesta puede precisamente derivar hacia un dejacionismo, una especie de abandono del protagonismo de cada persona en su compromiso ético por los demás. Bostrom se sitúa en un contexto que ve las cosas con real pesimismo, algo que desde otro ángulo compartía Soloviev cuando afirma que un siglo tan avanzado como el nuestro puede que fuese también el último, situándose en un ambiente de pesimismo en lo moral y en lo antropológico. ¿Cómo influye la inteligencia artificial ante esta situación de alto riesgo y de negatividad? Creo que para comprender esa negatividad es necesario hacernos cargo de la denuncia que ya Hannah Arendt muy lúcidamente hizo sobre la banalidad del mal, como en el fondo la capacidad de una corrupción moral tremenda no viene de que seamos grandes monstruos, sino de esa cuestión tan banal que es mirar a otro lado, no mirar a otro lado de lo que otros hacen, sino mirar a otro lado de nuestra personal responsabilidad, es decir, de poner nuestro protagonismo, nuestra libertad, nuestra grandeza en la actuación moral, lo que nos hace capaces de colaborar y de construir grandes males. Ese poder del mal abierto en una cuestión tan pequeña va estableciendo poco a poco un contexto que puede convertirse en realmente negativo. Este contexto negativo se concentra en que el poder de nuestra técnica nos permite hacer un grave daño al planeta, incluso llevarnos hacia una posible autodestrucción, y esto, la situación cambiada o acelerada por la inteligencia artificial, lejos de atenuarlo, nos pone, según Bostrom, en una situación de realmente urgencia. Bostrom procede en su pensamiento de una crítica al principio antrópico, un principio antrópico que hacía pensar todo el universo centrado en el hombre como meta última a alcanzar. Su crítica, yo personalmente pienso que tiene puntos muy acertados, sobre todo en el campo de dilucidación de la frontera entre lo que es ciencia y lo que es una reflexión estrictamente filosófica. No obstante, él se lo toma de una manera en la cual el hombre pierde su lugar por ser un lugar de privilegio. Esto le lleva a ir en su Universidad de Oxford, de la que es catedrático de Antropología y Ética, a asumir poco a poco las posturas del transhumanismo, junto con Savulescu. En esa situación, el hombre tendría la obligación moral, salvo que fuese algo retrógrado, que estuviese en el fondo en contra de la propia humanidad, convirtiéndose en un peligro para su desarrollo, en estar a favor, como un deber, de mejorar lo humano. Pero mejorar lo humano no solamente en un sentido moral, sino mejorar lo humano modificando nuestra propia naturaleza con todos esos medios tecnológicos, químicos, genéticos, cibernéticos, todo ese conjunto de ciencias que permitirían crear incluso una especie de post-hombre mejorado con más capacidades, capaz de sobrevivir en un ambiente pues realmente hostil. Desde esa postura, el hombre estaría llamado a provocar la aparición de ese nuevo hombre post-humano y estaríamos en una época de transición. La concepción transhumanista de Bostrom implica una identidad humana reducida a lo biológico producido por la evolución y una necesidad de cambiarla con nuestros medios tecnológicos. Entre estos medios tecnológicos aparece recientemente el desarrollo de la inteligencia artificial. Su obra Superinteligencia, que ya tiene unos años, acaba de publicar otra este curso en la que parece que se mantienen las tesis fundamentales y esenciales. En Superinteligencia lo que viene a sostener es que en un proceso de dos fases, el mundo va a estar controlado al final por una única superinteligencia, que todavía no ha ocurrido, igual que la aparición de inteligencias anteriores de fase 2, pero que se va a producir de un modo
irremediable, es algo que está predeterminado por el avance de la técnica. Ante la superinteligencia, la humanidad se encuentra en una situación ambigua. Por un lado, nos vemos en peligro de ser controlados y dominados o incluso destruidos por ella o por nosotros mismos. Por otro lado, supone una gran oportunidad. Bostrom nos transmite como un cierto temor, una cierta urgencia. No podemos perder un minuto. Los mejores esfuerzos de la humanidad, de los mejores hombres, de los mejores programadores, sobre todo de los mejores matemáticos, tienen que estar destinados a solucionar los problemas que nos plantea la superinteligencia. Como el acontecimiento de esa superinteligencia que unificará el control de todo en el mundo que nosotros hemos construido, Bostrom va a sostener que el problema al final es un problema que se reduce al campo ético. No porque nosotros tengamos que ver cómo nosotros podemos ser mejores personas o actuar bien y con justicia, sino porque nos lo jugamos todo a construir una superinteligencia que tenga unos principios éticos. Que una superinteligencia tenga unos principios éticos puede sonarnos a una cuestión absurda, imposible. Sin embargo, para Bostrom no lo es. Y no lo es porque los valores de la persona, como la persona humana es un conjunto de genes modificados y desarrollados en un ambiente, y entonces esos son los valores humanos que hemos ido adquiriendo desde nuestra base genética. Lo mismo que ellos se pueden traducir en última instancia en código genético y sociológico, también los valores nuestros podrían reducirse a números de código, a cálculos que implicarían que fuesen programables y asumibles por una inteligencia artificial. Esta situación hace que el desafío no sea tanto en impedir, frenar, aunque no nos vendría mal, pues aquí que algunos de los retrógrados que están un poco en contra del desarrollo nos ganasen un poco más de tiempo, influyendo en los gobiernos de las naciones y en las grandes empresas multinacionales. Bueno, aunque eso no nos viniese mal, aquí lo que se trata es de conseguir que nuestras mejores cabezas programen éticamente una inteligencia. Esto no se ha conseguido, pero Bostrom no ve que haya ningún impedimento para conseguir hacerlo. De esa manera, esa unidad central de superinteligencia que controlaría el mundo tendría unos valores determinados por nosotros. Nuestro éxito, nuestra supervivencia, nuestro futuro desarrollo con justicia, paz, armonía, bienestar, todo el paraíso de la tierra, vendría propiciado gracias a que habríamos construido una inteligencia artificial capaz de construir un mundo con unos valores mejores que incluso aquellos que nosotros hemos sido capaces de lograr a lo largo de nuestra historia. Junto a ese presupuesto de que los valores se pueden reducir a cálculos, a peso de consecuencias que se pueden medir, que se pueden comparar y demás, algo puramente cuantitativo, porque es algo que está en los genes y se puede codificar, igual que lo codifica la naturaleza, lo podría codificar también la tecnología. Esto implica una reducción de la experiencia ética del ser humano, de esa experiencia con la que nosotros, lo recuerdo, amamos, entregamos la vida, somos capaces no solo de lo peor, sino de lo mejor, de actos de generosidad a veces heroicos, como no cesa la historia de los seres humanos, afortunadamente, de mostrarnos, a pesar del pesimismo que en muchos ambientes reina, pero yo en ese sentido soy muy optimista porque veo muchísimo bien, veo muchísima generosidad, veo muchísima capacidad del ser humano de ir más allá de sus propias posibilidades en el campo ético. Bien, pues significaría, en la visión de Bostrom, pensar que nuestras decisiones morales es como la conclusión a un razonamiento lógico en el cual las consecuencias son las menos malas o las mejores. Se trataría en el fondo pues de sopesar. En una mano tendríamos lo que hay de bueno y en la otra mano tendríamos lo que hay de malo. Elegir sería la conclusión de un razonamiento. El amor sería la conclusión de algo que conviene o no conviene según el peso que tengan esos cálculos. Las conclusiones de unas derivadas lógicas desde unos principios sería algo puramente deductivo y medido en la experiencia. Lógicamente, si eso es así, nosotros no podemos nunca calcular todas las consecuencias, aunque el consecuencialismo pues a veces no es consciente de ese límite intrínseco que tiene.
Pero una inteligencia artificial con unas capacidades de cálculo tremendas, si los valores y la decisión se reducen a esto, pues sería en teoría, según Bostrom, capaz de calcular todas esas consecuencias y decidir del mejor de los modos posibles. En consecuencia, tendríamos que valores reducidos a códigos, decisión moral reducida en el fondo a un cálculo consecuencialista y relativista. En el fondo, el único que uniforma sería un cálculo cuantitativo. Situados en este punto, la inteligencia artificial, lo que con las siglas denominamos ISA, la superinteligencia artificial, sería capaz de resolver las cuestiones éticas que el hombre en toda su historia no ha sido capaz de llegar a un acuerdo ni a aunar esfuerzos. Para hacerlo, pues Bostrom, en su obra Superinteligencia, hace como una especie de repaso tecnificado aplicado a la inteligencia artificial de los diferentes debates éticos, siempre en una clave muy anglosajona, muy de utilitarismo, muy de consecuencialismo, muy de una moral de raíz empírica, muy británica, como la que está de moda en esos ámbitos académicos, muy distintos pues, de los ámbitos franceses, italianos o en el mismo ámbito español. Desde ahí, él propone programar la inteligencia artificial vencedora en un combate previo que habría entre diferentes inteligencias artificiales por hacerse por el control de todo el mundo, conseguir programarla de una manera que ella misma pueda ir incrementando su capacidad con el deep learning de mejorar en lo que es lo mejor para todos los hombres mediante una composición de dos tipos de cálculo. Un cálculo que la llama la VCE y otro que sería la RM, que habría que sumar y combinarlos. La VCE son las siglas de voluntad coherente extrapolada, que es una idea de Judowski que se parece bastante a esa ética de la tercera persona, de una situación ideal que propone la teoría de la justicia de Rawls, en la cual, pues pensando en que pensemos en el conjunto de todos, de una manera coherente para cualquier tiempo, aunque no deje esto de tener ciertas dificultades, esa voluntad coherente extrapolada a la mejor de las situaciones posibles y a la universalidad de los seres humanos del pasado, del presente y del futuro, nos permitiría tener un marco preferencial no interesado, no relativista, en el cual se pudiese elegir los valores y las decisiones correctas para la humanidad y para cada uno de los hombres. Como ese marco es demasiado genérico, Bostrom quiere unir lo que él agrupa en las teorías de la rectitud moral, que tienen también esa búsqueda un poco más personalizada del bien por el bien, ¿no? Bien, esa combinación sería la propuesta que él intentaría hacer una especie de ética del consenso, pero no calculada por nosotros, sino diseñando una inteligencia artificial que en su estado embrionario, antes de desarrollarse plenamente y adquirir el poder, fuese germinalmente conociendo, ampliando, hasta formularlo para toda la humanidad. De manera que sería ella, la inteligencia artificial, la que alcanzaría mediante esas dos combinaciones, que es la tarea a hacer por los matemáticos y programadores en este momento a toda velocidad y a toda urgencia, por lo que nos jugamos, sería ella la que sería capaz de hacer ese marco y solventar también nuestros propios problemas éticos. En el fondo, hay algo parecido, pero con otra motivación, a una de las consecuencias que señala Sloterdijk en su famosa conferencia Normas sobre el Parque Humano. La consecuencia es un abandono por parte de cada ciudadano, de cada hombre, de su compromiso personal por amar. Bueno, podría hacerlo, pero ¿para qué voy a hacerlo? Si ya hay una inteligencia artificial que se encarga de dirimir las graves cuestiones del rumbo, el destino de la humanidad y las decisiones morales de la convivencia, incluso, ¿por qué no? Le voy a preguntar lo que yo debo hacer hoy, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? De esa manera acaba Bostrom, pero Sloterdijk ya lo predijo en su obra, en su conferencia sobre las normas del parque humano, cuando comentando a partir del Político de Platón cómo la violencia humana y la cuestión del poder en la sociedad se dirimaba, pues cómo se iba controlando y modulando mediante la ilustración y los libros, habíamos llegado en un momento histórico, el presente, en el cual el libro y la ilustración ya no son suficientes para domesticar esa violencia, y entonces él preveía que hay polémica sobre si preveía con tono positivo o estaba en contra. Él dice que simplemente describía, cuando se le ha preguntado sobre la cuestión, bueno, lo que él un poco percibe es que
la humanidad, por comodidad, aquí no por temor, por urgencia o por pensar que es lo mejor, sino por comodidad, por esa pereza ética tan característica y que es una tentación de todo ser humano, dejaría las decisiones del futuro sobre él mismo y sobre la convivencia en las biotecnologías, que dictarían las normas de convivencia y que serían capaces, pues también aplicando los métodos químicos, neurológicos, lo que sea necesario para ahogar cualquier violencia y hacer posible una convivencia. En el fondo, sería un mundo de hombres no violentos que conviven en paz, pero que han renunciado tanto al amor como a la posibilidad de equivocarse por miedo, por urgencia en el caso de Bostrom, como por comodidad en el caso de Sloterdijk. Este sería un poco el riesgo. Lo que pasa es que Sloterdijk lo deja abierto. Bostrom, que paradójicamente nos avisa del grave peligro que tenemos que ante la inteligencia artificial, que se nos viene encima y que tenemos que correr para programarla bien, Bostrom al final va a decir, es que esta es la solución. En el fondo, este peligro, si lo hacemos bien, es la gran ocasión con la cual la superinteligencia nos llevará a un mundo mejor, a un mundo feliz. Detrás de la postura de Bostrom aparecen sus presupuestos. Algunos ya nos han salido, ¿no? Los resumo rápidamente, ¿no? El hombre es una máquina biológica producida por la sabiduría de la naturaleza, por la evolución. Pero la inteligencia artificial, sobre todo la superinteligencia, será una máquina mejor que el hombre porque ha sido producida por la técnica. Y la técnica es mejor que la evolución y la naturaleza. No comete errores. Al mismo tiempo, la ética se reduce a pensar consecuencias. ¿Dónde está el amor y la entrega? ¿Quién sabe calcular mejor las consecuencias? Pues la inteligencia artificial. Por eso ella sabrá lo que es mejor para nosotros mejor que nosotros mismos. Puede verse aquí ese absolutismo, ese despotismo ilustrado, puesto ahora en manos de ese gran y bueno monarca, dictador y paternalista que sería la inteligencia artificial. Vamos a construirla y a dejar que ella nos dirija. La consecuencia evidente es, en el fondo, una especie de tecnoreligión. Ya no se trata de tecnofilia, que rechaza esa tecnofobia o ese equilibrio que tenemos que intentar, en mi opinión, conseguir entre un hombre que se reconoce a sí mismo y reconoce su grandeza, pero que también sabe integrar en lo humano los avances de la tecnología que él produce, ni tecnofobia, ni un rechazo ciego a la técnica, ni tampoco lo que parece que en el fondo hay detrás de Bostrom, ¿no? Una especie de tecnoreligión, de adoración de todo lo que viene de la técnica, ¿no? Lo cual encierra una grave contradicción, ¿no? Porque la técnica, que es hija de un hombre que no es perfecto, va a ser más perfecta que aquel artífice que ha producido la técnica. Porque la obra de nuestras manos va a ser mejor que nosotros mismos, porque el fruto de la evolución biológica va a ser capaz de producir herramientas tecnológicas que superen a la propia evolución tecnológica. Eso es un presupuesto. Podríamos decir que a lo mejor acierta, pero ¿por qué? ¿Por qué? A lo mejor se equivoca. Y aquí hay un grave riesgo de reduccionismo, en el fondo, porque hay desde esa especie de tecnoreligión, lo que hay es una hipervaloración de los límites del ser humano, ¿no? Se ve al ser humano como menos inteligente y capaz que la inteligencia artificial, como un ser inútil para llegar a acuerdos éticos, incluso alguien peligroso, porque siempre en el momento clave alguien puede meter la pata y hacer explotar la bomba, activar una superinteligencia todavía no madura para hacerse cargo de la situación. Siempre el ser humano, pues en el fondo va a cumplir el principio de que lo peor se va a realizar, ¿no? En el fondo el ser humano no tiene luz suficiente para captar el conjunto y saber lo que es mejor para él mismo, cosa que la inteligencia artificial sí que lograría. O sea, en el fondo es una visión del ser humano como algo a superar, ¿no? Como si no valiese la pena ser hombre y que lo que tenemos que intentar es otra cosa, ¿no? Hay que agradecer a Bostrom que en sus obras nos ayuda a pensar la situación presente, el devenir de la tecnología, sus posibilidades, también sus límites, que arroja luces que pueden ser útiles, pero su planteamiento de fondo creo que elude y elimina algo que es de lo más rico del ser humano, que es que la persona es libre, realmente libre, que tiene una experiencia ética que le abre a lo incondicionado, a lo absoluto y por lo tanto a la donación al otro, a ser capaz de entregar la vida, esa novedad de la libertad, esa capacidad de amar y de verdad que tiene la persona, nos muestra que el ser humano desborda cualquier código. Puede que tenga, y sin duda los tendrá, sus códigos neuronales y genéticos que hacen posible ese carácter personal, libre y amoroso del ser humano, porque somos carne y
una carne que se trasciende a sí misma. Pero somos también ese espíritu encarnado, esa carne maranatizada, como dice Alfonso Pérez de la Borda, de una manera muy bella y profunda, ¿no? Y en el fondo eso se le escapa a Bostrom, quizá por la tradición de la que bebe. Muchas gracias a todos por su escucha y su paciencia. Espero que esto nos sirva, por lo menos para no desdeñar la inteligencia artificial, sino saberla usar, saberla programar e integrar dentro de un humanismo más amplio y profundo, a la vez que nos mueva también a asumir ese protagonismo ético que como personas nos corresponde. Muchas gracias.